bienvenidos a un nuevo vídeo. Os presento este vídeo a medio peinar, a medio maquillar en Shinkansen de camino a Kioto, que de hecho estamos llegando ya, y con un micro. Yo estos micros los tengo desde hace 2 años creo, pero nunca los he utilizado en el canal, un par de veces creo ya. Y he pensado, voy a hacer de reportera dicharachera, porque últimamente me he dado cuenta que en los vídeos tengo que gritar un montón. Y entonces estos ratos se me escucha la voz así, que parezco como pinipón, así. Que ya me diréis qué os parece el invento este así con el micro. A veces los llevaré en la mano, a veces los llevaré colgando, ya veremos. Estamos llegando a Kioto y tengo muchas ganas porque vamos a grabar unas cosas súper guays. El viaje de Kioto es durante el día de hoy de trabajo en Kioto y en Osaka, y luego mañana estaremos todo el día en Osaka visitando Dotonbori, tomando comida callejera, en fin, yo creo que os va a gustar mucho este vídeo. Por cierto, si no me conocéis, hola, me presento, me llamo Ansin, llevo más de 5 años viviendo en Tokio, 6 años de hecho viviendo en Tokio, y si os gusta pues saber cosas de la vida aquí, mis experiencias viviendo en Japón, este canal yo creo que os puede gustar. Y a ver si me escucháis mejor con el micro que cuando grabo sin el micro en el Shinkansen. Así que en cuanto lleguemos a Kioto me pondré las pestañas postizas, me pondré el labial, me suelto el pelo y arrancamos. ¡Estamos en Kioto! No por mucho tiempo, he de decir, porque luego tenemos que coger un coche que nos llevan hasta Osaka, vaya. Pero hoy vamos a estar aquí un rato, unas horas. Me hace ilusión, espero que todo vaya bien. Rápido si me invitan a algo así. Y si todo va bien, creo que luego me llevaré un bolso. Genial. Yo he entrado a la tienda, mirad lo que hay detrás de mí, no me lo puedo creer. La tienda se llama Nishikino y tiene más de 70 años de historia en Kioto. Se dedican a la venta de cosas de segunda mano, especialmente luxury. Podéis encontrar todos estos bolsos de marca, es una barbaridad. Yo nunca había visto tanta marca junta, obviamente. O sea, yo sé que esto quizás no a todo el público le interesa, pero cuando me llegó la propuesta fue como, habrá gente que sí le interese realmente. Es algo que a mí, si tuviese otro nivel de poder adquisitivo, me gustaría. De hecho, hay muchos bolsos que me los llevaría con los ojos cerrados, no es posible, pero he hecho un esfuerzo y hay uno que es muy bonito, que lo veremos después, que me lo voy a llevar a casa. No es un Chanel, no es un Dior, no es Hermès, pero aún así me hace muchísima ilusión, pues porque va a ser lo primero que tenga así como de marca. Si vosotros también queréis tener algo así y queréis aprovechar el hecho de que en Japón todas estas cosas son más baratas y que están súper bien cuidadas, me han dicho que luego vamos a ir al almacén, así que podréis ver de primerísima mano cómo preparan los paquetes, cómo hacen todo, cómo vinculan que sí, 100% sea real, que el producto es real, que no es una imitación. Entonces lo vais a ver todo, lo voy a ver todo. Me van a hacer esa explicación con el bolsito que me voy a comprar, así que me hace mucha ilusión. Y me lo compro yo con mi dinero, por cierto, no estoy haciendo esto porque me han invitado a verlo y he dicho sí, vengo, pero el bolso me lo compro yo. Mira, os voy a enseñar, por ejemplo, esta parte de aquí. Estos bolsos de aquí, que son Birkin, de Hermès, hola, increíble, estos son nuevos, ¿vale? Pero aquí, toda esta zona de aquí, toda esta zona es vintage. O sea, esto es muy raro, muy raro de encontrar. Y de hecho, si vosotros queréis algo, porque es lo que digo, habrá gente que estará diciendo yo también quiero, o habrá gente que ya no es que quiera con un esfuerzo, sino que pueda y ya está. Os voy a dejar por aquí la página web en la que podéis comprar de forma internacional todas estas cosas que estáis viendo por aquí. La página web es de Zen Plus y podéis comprar no solamente todo lo que veis en esta tienda de aquí, sino cosas que tienen en otras tiendas, os lo juntan todo y en un paquete os lo enviarán a casa. Ellos son el sponsor del vídeo de hoy, pero me dijeron, queremos enseñarte nuestras oficinas, bla 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 bla, y me dijeron, ¿te apetece ir a ver una tienda de bolsos que es uno de nuestros partners y verla de dentro y ver cómo funciona? Y les dije, sí, por favor. Así que creo que ahora o después de comer iremos a visitar las oficinas además de ellos, pero sí, podéis utilizar la página web que tienen ellos y os enviarán todo lo que sea desde Japón, y tenéis una página web perfectamente en inglés donde podéis ver todos los detalles de todo, y las fotos que hay en la web os puedo decir de momento que coinciden mucho con la realidad, así que estoy contenta.
en otro mood, pero esto lo tenemos que estrenar, chicos. ¿Dónde vamos para estrenar esto? No lo puedo creer.まずこのシャネルのバッグをチェックします。シリアルシー番号が一致することを確認して、この商品が本物であることをチェックします。この商品のコンディションを見て、これはジャパニーズ19万8000円で商品を検品して商品の撮影に行きます。次はエルメスのボタンロック MM。付属品がカデナとクロシェット。刻印をチェックして、このアイテムの刻印は X は2016年の製造品であることを表します。商品がリカラーされていないか、これは49万8000円。ブルガリの D はというモデルですね。カデナというかこの金具が特徴的なバッグです。付属品も全部揃っています。レインカバー、ショップカードとギャランティーカード。4年前の商品ですけども、コンディションもよく、袋もハイクオリティだね。No me puedo creer que ese pedazo de bolso voy a ser mío, que es que me estoy mareando entera, por favor. ¿Habéis visto esto? O sea, os habré subtitulado lo que dicen el chico, pero es que no me lo puedo creer, ni siquiera es como una cosa muy común aquí en Japón. Y definitivamente, o sea, chequeando los precios de la web y de los que tienen aquí, comprar este tipo de bolsos, quien pueda, quien quiera, quien lo desee, no es obligatorio, quien os guste, aquí en Japón merece muchísimo más la pena. Una maleta de Louis Vuitton, o sea, por favor, mira esto. Quiero 35. El precio está aquí, pues por el precio no quiero 35, ¿no? Pero no quiero tocar nada, obviamente. Me han dicho, mira lo que quieras, tal, pero no voy a empezar a sacar cosas. En plan, ¿qué es esto? Qué bonito esto que se ve aquí. Se ve la pedrería, se está puesta. ¿Qué es? ¿Es un Valentino? Me lo llevo. No. Pero no tienen solo bolsos y complementos. Tienen, por ejemplo, gafas, que solo tienen en la página web. Ropa, de hecho, que la podemos chequear por aquí. De hecho, por ejemplo, por aquí tienen esta parca que es de Supreme. Aquí estoy viendo una chaqueta que es de Chloé. Oye, talla 40. Para ser Japón. No está mal. Entonces, supongo que con la ropa que no es japonesa, que es de importación o que es de marcas que venden aquí en Japón, pero que no son propiamente japonesas, habrá más rango de tallas. Esto es un tema distinto, ya veremos en otro momento, pero ¡hala, qué bonita esa! Dios, ¿verdad? Es que cómo no. Estas calidades. He tocado una chaqueta de Dior que cuesta 77.000 yenes. Aquí hay dos en Kyoto. Tocar visitas. Por cosas, mirad lo que hay aquí. Es una en espresso que funciona con una app y también viene una sandwichera, aparentemente. Porque así pues desayunas, te pones la chaqueta de Dior, el bolso de Bulgari y a triunfar. O sea, realmente me ha parecido increíble ver cómo montan la bolsa, cómo lo hacen todo con tanto cuidado, cómo chequean que sea real y que no te estén vendiendo una falsificación. O sea, yo personalmente, obviamente no tenía ni idea de cómo se hacía todo esto, me fiaba y punto. O sea, me fiaba, no había comprado en mi vida, pero me fiaba de que me imaginaba que serían reales. Pero la verdad es que genuinamente Nishikino me ha parecido que es una pasada cómo trata todo. Estoy apoyada en Chanel, creo. O sea, no en Chanel, en la caja donde hay un Chanel, el de normal. En fin, creo que ya hemos terminado por aquí. No me puedo creer que me vaya a llevar un bolso de Bulgari. O sea, es que no me lo puedo creer. Y let's go. De Zen Plus. ¿Cómo se dice en español? Una casa de, bueno, donde se envían todos los paquetes. Y últimamente he visto que mucha gente de Argentina me está siguiendo mi canal. No sabía que había tanta gente de Argentina viéndome, así que dejadme en los comentarios, por favor, en Argentina, Chile, Perú, México y España, por favor, si no estoy equivocada, ¿cómo se dice warehouse en español? Zen Plus es un proxy y cualquier cosa que pidáis os la envía directamente a casa. Cualquier cosa de Japón, por supuesto. Por allí hay cosas de Kimetsu no Yaiba, que lo he visto antes, me he puesto muy nerviosa. Y por aquí, por ejemplo, tenemos Tokyo Revenger, o sea, cualquier
cualquier cosa que penséis es de Japón y me gusta y la quiero, como ha dicho antes una chica de Zen Plus que trabaja aquí, dice puedes pedir un bolso de Bulgari y un Kit Kat sabor té matcha. Este edificio tiene un montón de plantas, estamos en el sótano, así que seguidme para que veáis un poco las longitudes de esto y luego creo que subiremos para arriba y veremos más cosas. Me han dicho que hay peluches, yo in con los peluches. Después de preparar todos los paquetes, los ponen ahí, desde ahí ya los envían para tu casa. ¿De dónde me ves? De Argentina, para tu casa, de Brasil, para tu casa, de Japón para el mundo. Y ahora me han subido al tercer, cuarto piso, quinto, no sé dónde estoy, pero me han subido para arriba y estamos en la parte del warehouse de Zen Market. Zen Market y Zen Plus es diferente. Como habéis visto, os lo he enseñado antes, la parte de Zen Plus para enviar los paquetes era como muy chiquita, porque todo sale en el día. Y Zen Market es inmenso, hay de todo. Sylvanian Family, y allí hay figuritas. Pues a Kuromi, por ejemplo, las reconozco, pero por ejemplo estas figuritas no sé qué son. Si alguien las reconoce, por favor, decidme en tal minuto es no sé qué, que ahora tengo curiosidad. Zen Plus funciona un poco estilo Amazon. Tú lo compras, tú lo tienes, te lo envían, es tu Amazon de Japón. Bueno, aquí mismo, ¿qué es esto? Una Dreamcast. Después de este día tan completo, estuvimos viendo las oficinas de Zen Plus. Había muchísima gente de muchas nacionalidades trabajando, incluso vi un par de españoles. Y la verdad es que ahí terminó el día, nos despedimos y fue muy interesante. Muchas gracias de verdad por haberme invitado a esta experiencia porque me lo he pasado muy bien. Luego ya al día siguiente me desperté en el hotel en Shinsekai, que es una zona que me encanta. Y el hotel la verdad es que me gustó bastante, era muy bonito. Se escuchaba el tren, os lo voy a decir, pero las vistas eran muy bonitas por la mañana. A mí que me gustan los trenes, lo disfruté un montón. Tuve un sueño reparador, más o menos, y arrancar el día, que este día tenía muchas cosas que hacer. Buenos días amigos, ¿cómo estáis? Es el día siguiente, hoy estamos a sábado, ayer era viernes, creo que nunca os dije que ayer era viernes. Es por la mañana, son las 10 de la mañana y estoy desayunando en un Kisaten en Shinsekai, porque el hotel donde me quedé estaba, porque ya me he ido, en Shinsekai. Shinsekai es una de las zonas de Osaka que más me gustan. Tiene, bueno, ayer os voy a decir que cuando terminé de trabajar me fui a cenar con la gente con la que estuve grabando el vídeo y demás y me lo pasé muy bien, pero no grabé porque estaba muy cansada, no os voy a mentir. Y hoy por la mañana me he levantado como a las 8 y tal, he estado haciendo un par de cosas que tenía que enviar y ya me he vestido, no me he maquillado, me maquillaré aquí y me he venido a desayunar. Y me he venido a la zona que está en la parada del tren, del metro, no sé si creo que es tren de Butsuen Mae, que es la que da a Shinsekai. Y he ido a la Janjan Yokocho, que es una zona comercial. Yo había leído que tenía restaurantes de toda la vida, izakayas de toda la vida, cafeterías de toda la vida, que en japonés se llaman kishaten. He entrado de casualidad, porque he visto uno, pero tenían las sillas muy altas y digo, me va a molestar. He entrado en el siguiente, digo, ay, se llama Mixius, qué gracioso, como el zumo y demás. He entrado y de repente me pongo a leer un cartel y leo que este es el sitio precisamente donde se inventó por primera vez el Mixius. Mixius es un zumo típico de aquí, de Japón, que se inventó en Osaka y no me puedo creer que ha terminado en el sitio que inventó el Mixius. Y vamos a empezar, por supuesto, enseñando el desayuno de hoy.
Y ya tenemos lookito terminado para el día de hoy. Mientras estaba aquí maquillándome y estaba tomando aquí como el desayuno y demás, esto se ha empezado a llenar de gente y todo el mundo pide lo mismo. Todo el mundo pide un mixture, todo el mundo pide las panqueque, todo el mundo pide el flan. O sea, es como lo más mítico de aquí. Y no sé, me ha hecho mucha ilusión venir, la verdad. Y está lleno sobre todo de chicas que son fans, que vienen de dos en dos. Y también había como troncos, como tíos mayores que venían solos aquí y tal. No sé, me ha gustado un montón este sitio, la verdad. Hay un ambientazo en esta calle de aquí. O sea, os he ido grabando en plan una tienda que había que era de arcades antiguos. Está todo lleno de izakayas, de gente tomando cosas. Está súper bonito decorado. Y aquí a mis espaldas venden la típica ropa que se ponen todas las señoras aquí. Y no sé, o sea, el ambiente de Osaka es súper distinto al de Tokio. Obviamente cada ciudad es distinta, pero es que en Osaka son como... La personalidad es muy distinta. Es como una ciudad sin ley. ¿Eso es la torre de Tokio tocando el samisen? No, la torre de Osaka tocando el samisen. Sí, es la torre de Osaka tocando el samisen. La gente es como que está más viva que en Tokio. En Tokio la gente se preocupa más por, pues yo que sé, van a los locales que están de moda, fiabilizan de una forma distinta, se preocupan de quién tiene más poder adquisitivo. Y en Osaka los negocios de toda la vida en Japón siguen funcionando perfectamente y no sé, a mí me gusta un montón. Os voy a enseñar la ropa de aquí atrás que de verdad que no tiene desperdicio. Y os juro por Dios que las abuelitas de aquí de Osaka, las obachans, se visten así. Mirad esta maravilla. ¿Qué es este conjuntazo de aquí? O sea, obviamente yo igual así no saldría, ¿no? De mi casa, pero me parece increíble. Os juro por Dios que es que la gente se lo pone, si no, no lo venderían, claro. Ya llega un punto que es mítico, o sea, las abuelas de Osaka visten así, se ponen el pelo de colores y son salvajes. Mírala, una señora de Osaka, aquí la tienes. Primera parada del día después del desayuno y vamos a tomar takoyakis. Tienen, o sea, obviamente tienes que venir a Osaka y tomar takoyaki, es como es obligatorio. Y seguimos en Shinsekai al final porque Shinsekai me gusta un montón y me he perdido dando vueltas y viendo cosas. Y takoyakis que han costado, son un poco caros, os lo voy a decir. Yo en Osaka he comido takoyakis en plan 6 por 400 yenes. Pero este es como bastante popular, es muy conocido en las redes y he dicho, ¿sabes qué? Voy a probarlo ya que estoy aquí. Os voy a decir si el hype merece la pena o no. Han costado 6 takoyakis a compartir 3 y 3 más 2 bebidas, 1200 yenes. Buena pinta tienen, la verdad. Pues como todos los takoyakis bien hechos, esto está muy bueno. Y cuando te lo sirven está templado por fuera y todavía caliente por dentro, pero no te abrasa. Por favor, vamos a apreciar este ascensor. ¡Viva Egipto! ¡Egipto, que me encanta! Namba, Osaka, Egipto, el Cairo. Os voy a decir que un shock cultural entre Osaka y Tokio es que Osaka también hay muchas partes que están como medio a hacer. O sea, look at this. Esto en Tokio sería impensable, pero es que todo bien los acabados. Mirad los acabados estilo roña. Estilo que espero que quien trabaje aquí tenga el tétanos puesto en la vacuna. O sea, por favor, esto en Tokio sería impensable. Y Osaka es que es como más, ¿sabes? En el mantenimiento fallan, las cosas como son. Quiero que quede en acta que no absolutamente todo Osaka es un poco cochambre como lo que os he enseñado antes. Esta es la misma estación en otro trozo y mirad que tiene un acabado decente y bonito. De hecho, la acaban de renovar. Por fin, para dejar las maletas, por favor. Chicos, creo que tenemos sitio donde comer hoy porque hemos estado, llevamos 2 horas caminando por los subterráneos de Namba y viendo cosas. Y creo que hoy va a ser esto, tempura. Creo que nunca he grabado tempura en el canal. Bueno, mira, esto es de pedir el maquinito. Este es el que voy a comer yo. Viene esto y por 50 yenes más, aquí está con arroz y aquí está con soba, que es el que quiero yo. Lo coges, lo metes el dinero, sale esto y esto ahora se lo das a estos señores y te lo hacen.
Esto tiene una pinta que me muero. Esto es soba, que por cierto los fideos soba tienen un montón de proteínas. En principio se hacen con trigo sarraceno y o no tienen gluten o si tienen gluten es muy poquito por grano cruzado, teóricamente. Este es el tempura, que es de gamba, de verduras, pescadito blanco. Esto es como una salsa donde se unta el tempura. Esto es rábano con esta salsa, que no sé si es dashi, no sé si es soja, pero lo mezclas todo y está muy bueno. Y esto que he flipado, es que este sitio tiene buffet libre de mentaicos. Mentaicos como hueva de un pescado que me gusta muchísimo, está picantito. Entonces esto y esto y esto y todo por 1.200 yenes. ¡Viva Osaka! El tempura es súper suave. Si venís a Japón, por favor, probadlo. Ahora mismo estoy haciendo un poco ridículo, quiero que lo sepáis, porque vosotros no lo veis, pero tengo puesto el micrófono colgando del iPhone, el micrófono en el pecho, una luz, porque sin luz... Hombre, pues hay diferencia, ¿no? Os quiero contar, ahora que he parado como a comer, lo que pasó ayer en la fábrica. Pues ayer fue un día súper trambólico, que hice un montón de cosas. Lo habéis visto en el principio del vídeo y fue un día muy chulo. El momento álgido para mí yo creo que fue cuando fuimos a grabar al sitio donde empaquetaban los paquetes en la parte de arriba, donde salieron unos chicos súper graciosos diciendo hola España. Hola España. España. Hola España. Como el jefe entró a la planta y entró diciendo, en japonés obviamente, ¿quién quiere salir en un vídeo de una influencer española? La gente de repente empezó a alborotarse y diréis, para salir, no para salir, no para no salir, porque les daba vergüenza. De repente una chica empezó a gritar, se tapó la cara, vino corriendo hacia mí, yo pensaba, joder, qué ilusión. O sea, pensaba que la tía estaba con plan de ya, voluntaria, ya. Lo que hizo la chica fue taparse la cara cuando llegó delante de mí, esconderse y empezó a decir, no, por favor, a mí no me saques, pero de jajas, haciendo la cachonda mental, porque se notaba que había llegado a Osaka y aquí son todos unos cachondos mentales. No, obviamente no la saques. Hubo otra señora que me dijo en plan de, a mí no me puedes grabar, pero nos hacemos tú y yo una foto. Yo, pues claro que sí. Me dijo, ¿cuál es tu canal? Y yo y ella, pues te sigo yo, está en español. Y ella, pues no me importa, una foto. Y yo... Le mandé un audio a su hija. No querían salir, pero eran súper graciosas. ¿Qué pasa? En este proceso había un chico, como ahí trabajando justo a mi lado, sacaba así la cabeza y miraba. Un chiquito así con su flequillito, tal cual. Y yo decía, no sabes si era un chico o una chica, una persona tímida que no querrá salir. Viene el jefe ya por fin y dice, te he encontrado a uno que quiere salir. Y ese uno llama por teléfono al colega que estaba en otra sección y sube otro colega, que luego es al que grabé finalmente haciendo la caja, que era graciosísimo también. Y a lo que se ponen esos dos delante, el chico tímido que estaba mirando se levanta, se pone con los otros y dice, yo también quiero salir en el canal de la chica española. Y se pusieron los tres. El chico del medio, el de gafas, era un crack. Estaba todo el rato tirando bromas. Al principio me habló en keigo, que el keigo es como una versión como súper formal del japonés. Y yo voy a decir una cosa, le respondí en japonés normal, no en keigo, y el chico debió decir, ah, vale, no utiliza keigo normalmente. Yo no, todavía no utilizo keigo normalmente. Así que empezamos a hablar en japonés coloquial y el chiquito de al lado, el del pelito más cortito, que fue el que hizo la caja, era súper majo. Dice, yo hago la caja. Entonces le dije, pero voy a grabar, vais a salir. Y el chiquito tímido, él era tímido, pero él iba para adelante y él decía en plan de, luego, ¿qué vayas a hacer? Y luego, pero al final no me tuve que ir, pero eran muy majos. Si vais a venir a Japón y queréis conocer gente, eso sí, estos tres chicos solo hablan japonés, obviamente, pero hay muchas personas que hablan también inglés en este país. Lo de muchas personas, dejarme matizarlo, no hay muchísimas personas que hablen inglés, pero os vais a encontrar a gente que habla inglés. Creo que esa sería también una mejor definición, porque es al contrario, mucha gente habla solo japonés. Y de hecho en esta parte de Japón quizás os hablen directamente en Kansai-ben, que es el subdialecto directamente. Fue muy divertido, pero en el momento no os lo podía contar porque estaba pasando y me parecía como malamente ponerme a contarlo porque estaba como trabajando. Yo creo que los hubiera sacado más en el canal y todo, pero bueno, tenéis un mensaje de los tres diciendo las puñas, así que espero que os hiciese gracia. Y aquí tenéis la historia del behind the scenes. Vamos a ir para Dotonbori, por fin vamos a emerger a la superficie porque llevamos todo el día caminando por Shinsekai, por abajo, por viendo tiendas, tal, pero subiremos arriba a tomar un café, seguramente, y un heladito o algo así. Hemos pasado por delante de una librería que por cierto se llama Librobooks y había un montón de revistas de moda, no siempre están disponibles, es como que en el momento que salen están y vuelan enseguida. Las de grupos de música, las de televisiones, hay muchas prácticamente siempre, pero las de moda tipo Alarme, Ajeja, que son de moda pero no tipo Vogue. La he abierto y la Alarme a mí hace un tiempo me gustaba bastante, pero la dejé de comprar, entre otras cosas porque los looks de maquillaje, mirad, os voy a enseñar. Mirad estos pedazos looks de maquillaje, ¿veis la diferencia? Yo tampoco. Entonces al final se me hacía un poco pedorro, pero hablo del maquillaje, que para mí es como súper importante. Pero luego los looks, o sea, son cookies. Este por ejemplo me parece súper cuquito, este de aquí, y este me parece súper lindo. Luego ya depende de gustos, ¿no? O sea, ¿vosotros os pondríais este tipo de ropa? ¡Ay, esta señora tengo yo, pero de Hello Kitty! O sea, ropa súper chula. Lo que pasa que quizás me gusta como para verla, ¿sabes? Yo esta no me la pondría. Luego, por ejemplo, tenemos la E, que la E a mí me encanta porque yo soy súper fan de las Yarus. Este maquillaje, I'm living for it, o sea, me fascina. Me flipa cómo visten las Yarus, me flipa un millón de años.
años, me flipa. Look at this. Qué maravilla es esta. Aquí está como su horario de esta persona maravillosa. Mirad este maquillaje, nos parece lo máximo. Se hicieron virales con esto, se pusieron como 100 pestañas. Luego me la compro. Nos hemos puesto en una esquina un momento. Mirad qué calle más bonita. Es minúscula y está aquí en mitad de Dotonbori, pero no hay nada. O sea, no hay nada, perdón, hay muchas cosas. Es muy bonito, de hecho, pero no hay nadie. Ay, Omikuyis, creo que es esta calle. Me ha tocado Kichi, buena suerte, no es la máxima buena suerte, pero me ha tocado buena suerte, así que estoy contenta. O sea, no os lo voy a leer entero, obviamente, pero me dice cosas como voy a tener mucha felicidad, gente que he estado esperando va a volver a mi vida, que el matrimonio va a ser lleno de bendiciones si soy paciente, en situaciones de vida o muerte que voy a sobrevivir, esta me parece súper interesante. Viajar me va a traer muchos blessings también y un montón más de cosas, así que estoy contenta. No lo voy a colgar, porque solamente si colgan los que no son buenos, y este me lo voy a guardar en la cartera todo este año para que me acompañe y me siga dando buena suerte. Siempre hay gente posando como el cartel de Glicos. Obviamente, esto tenía que pasar. He venido al Erikuro, que es el sitio este tan famoso. Yo vine aquí hace como un año y pico. En estas navidades, no, en las pasadas, por primera vez. Es una tarta de queso, ¿vale? Es súper viral. Quizás si os gusta Japón la habéis visto. Y si no, os la enseño yo aquí un momentito. Pero es una tarta de queso súper rica. O sea, como veis hay cola y es que siempre hay cola y hay un montón. Y esta es la cola de la tarta que le hacen en el momento. Luego la otra cola, que es la que yo ya probé, es la que lleva 2 horas hecha. Y aunque estaba buena, no estaba recién sacada del horno. Así que esta vez vamos a hacer el hack de comprar la recién sacada del horno. Y después de esto es un poco así como ilegal, pero nosotras lo vamos a hacer. Nos vamos a ir como la otra vez a tomarlo dentro del karaoke. Estamos sentadas en el karaoke, 1 horita y media de karaoke y el pastel de queso de Rikuros. Está súper caliente, pero antes de probarlo, porque esto lo voy a probar con todos ustedes obviamente, vamos a ir a por bebidas, porque esto incluye las bebidas. El karaoke ha costado 2 personas, 1 hora y media, 2.000 yenes. Y la tarta de queso han sido 965 yenes, así que podéis hacer la cuenta. Por cierto, aquí también se puede cargar el móvil, lo cual me va a venir muy bien porque os estáis quedando sin batería. Todo esto está incluido en el precio. Estoy realmente emocionada y agradecida. Pues me voy a coger un zumo de naranja seguramente. ¡Oh! ¡Hay de manzana! O sea, quiero un frozen melón también. Pero esto es muy abajo. ¡Oh! ¡Dios mío, no! ¡Dios mío! ¡Qué suave! ¿Qué es esto? Este momento es uno de estos que pienso, ¿estará tan bueno como yo recuerdo? Está muy bueno. Está ridículamente bueno. La única mierda que al final tiene pasas. ¿Qué es esto? Una nube es. ¡Oh! Estoy triste. Ya tengo la maleta conmigo. Estamos ahora mismo en Namba, que es la estación que corresponde a Dotonbori. De hecho, estamos ahora mismo por estamos al lado de Kintetsu Nippon Bashi, pero si se sigue el camino este recto para allá, se llega a Namba, están conectadas. Namba es línea directa hasta Shinosaka, que es de donde sale el Shinkansen. La verdad es que os voy a decir que Osaka está muy rara, ¿vale? Porque, por ejemplo, Namba es Dotonbori, que es una zona muy famosa, y la zona famosa de Osaka es Umeda. Vámonos a coger el Shinkansen, os enseño cómo está Shinosaka, sacamos el ticket, creo, supongo, imagino que me compraré un Ekiden y cenaremos en el Shinkansen de camino a Tokio. Os voy a decir que esta es la teoría, ¿vale? O sea, me estoy esforzando todo lo que puedo, pero no puedo comer más. Tenemos ahí 3/4 partes de la tarta de queso. Yo tengo más hueco en mi ser.